Buenas tardes, gracias por seguirnos acompañando. Pues vamos a pasar a las dos últimas pláticas de este evento. Y el siguiente conferencista es un astrónomo mexicano destacadísimo y reconocido de muchas maneras a nivel internacional, el doctor Manuel Peinbert. Y él, pues, por una coincidencia, va a platicarnos de la gran explosión, que es un poco como que lo que sigue de lo que les platiqué yo. Un aplauso para el doctor Peinbert. Pues buenas tardes, noches a todos. Qué bueno que aquí están. Y no me lo van a creer, pero la primera transparencia, vamos a ver, pues no quiere. Hace un ratito sí pasaba. A ver la que sigue. ¿Sí? A ver, ¿pueden pasar la segunda? Eso es. Mi primera transparencia es la última que presentó Luis Felipe. Y aquí el asunto está en que la gran explosión tiene que ver muchísimo con Einstein, como verán de aquí en adelante. Déjenme ver si ahora sí pasó. Einstein estableció la relatividad general y una de las predicciones de esta relatividad general es que la luz no viaja en línea recta, sino que si hay objetos muy masivos, la desvían, o dicho de otra manera, el espacio-tiempo se curva debido a objetos masivos. En el caso del Sol, por ejemplo, un rayo que pase rozando la superficie del Sol se desviaría por 1.75 segundos de arco. El Sol tiene un diámetro como de 1800 segundos de arco, entonces esto es como un milésimo del diámetro del Sol. En el Golfo de Guinea y de Brasil, Eddington dirigió dos expediciones que en 1919 comprobaron la teoría de la relatividad. En estos dos lugares se pusieron los telescopios y aquí tienen el Sol. El Sol está eclipsado por la Luna que está enfrente y tal vez no se alcance a ver, pero hay dos pequeñas estrellitas aquí y lo que se hace es que 6 meses después se fotografía el lugar donde ya el Sol está del otro lado, está completamente negro, se ven las posiciones y se encuentra esa desviación de 1.75 segundos de arco, lo cual fue un apoyo enorme a la teoría de Einstein. Aquí lo que viene es lo siguiente. Einstein, a diferencia de los niños que sí preguntan muchas cosas, Einstein preguntaba como los niños. Los niños dicen que le preguntaron que por qué se le caían encima las manzanas a Newton y que entonces le ocurrió la fuerza de gravedad. Entonces, aquí lo que Einstein dijo es, ¿por qué las galaxias no se nos han caído encima? Y entonces dijo, bueno, lo que pasa es que debe de haber un campo gravitacional que evita que las galaxias se caigan. Entonces, inventó una fuerza de repulsión que compensaba la fuerza de gravedad. La de gravedad es atractiva, y él dijo, hay una de repulsión que impide que las galaxias muy lejanas se nos caigan encima. ¿Y por qué? ¿Por qué quería esto? Pues es que él decía, bueno, si las galaxias se nos caen encima, quiere decir que el universo dura muy poco tiempo, y el universo ha de durar mucho tiempo, y para que dure mucho tiempo, pues necesitamos evitar que se nos caigan encima las galaxias, y inventó la repulsión que le llamó además lambda. Es una repulsión de gravitatoria, y pues estaba muy contento con su idea.
hasta que de repente varios astrónomos empezaron a encontrar que entre más lejos estaba una galaxia de nosotros, se alejaba más rápido de nosotros. Entonces, una galaxia muy cercana, estas son dos líneas de calcio que están en el azul, se movía muy lentamente, se alejaba lentamente de nosotros, pero conforme las galaxias estaban más lejos, se alejaban más rápidamente. Fueron 4 astrónomos que encontraron esto: Wirtz, un alemán, que publicó en alemán y que nadie lo leyó; Lundmark, que publicó en sueco y tampoco nadie lo leyó; Lemaitre publicó en francés, tampoco le hicieron caso; y Hubble publicó en inglés y se quedó con toda la gloria. Entonces se dice que Hubble encontró que el universo estaba en expansión y se llama, la expansión es de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, y esto, este 70 se llama la constante de Hubble, y Hubble se volvió famoso. No se sabía bien el valor de esa constante. Hubble mismo, Sandage, que fue el heredero de Hubble, encontraba un valor de 50 kilómetros, y su enemigo de Vauquelin se encontraba a 100 kilómetros, y esto implicaba pues diferencias de un factor de 2 para la edad de la expansión del universo, etc. Déjenme ver otra vez esto. Bien, se encuentra esta expansión del universo, llevan a Einstein al telescopio. Aquí tenemos a Hubble con su pipa, y Einstein ve y dice, no, pues sí, ahí están las galaxias, le sacan la velocidad, y Einstein dice, el mayor error que he cometido en mi vida es haber metido la constante cosmológica lambda en las ecuaciones del campo, y en la medida de que el universo se está expandiendo, las galaxias se están alejando, ya no es necesario que exista la constante lambda. Y así estaban las cosas cuando aparecen 3 amigos en 1948, Bondi, Gould y Hoyle, que dicen, a nosotros no nos gusta esto de la gran explosión iniciando la vida del universo en ese momento, porque esto implicaría que el universo tiene una edad, y como nosotros no creemos en que el universo tenga una edad, creemos que el universo siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces lo que pasa es que al irse expandiendo las galaxias, surge una partícula, un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico cada miles de millones de años, cosa que no se puede detectar, y entonces dijeron, hay una creación continua de materia que permite que todo el tiempo estemos viendo galaxias que se van y se forman otras y se van, y este sería un universo de tiempo infinito. Pues a Einstein le gustó esta teoría. Luego estaban los otros que decían, no, no es cierto, pues, todo empezó en un momento dado y se están alejando las galaxias, y había argumentos a favor de los dos grupos. Decían, las galaxias irregulares son muy jóvenes, las galaxias elípticas son muy viejas y están juntas. ¿Por qué? Esto decían Bondi, Gould y Hoyle, decían, porque las irregulares son muy jóvenes y las otras son muy viejas, entonces sí se está formando materia. Ahora ya sabemos que no tenían razón Bondi, Gould y Hoyle, porque lo que pasa con las galaxias irregulares es que forman muy pocas estrellas y tienen mucho gas, pero son muy viejas. Y las galaxias elípticas son muy masivas, forman sus estrellas muy rápidamente y son igual de viejas que las galaxias irregulares. Aquí Alpher, Bethe y Gamow se pusieron a pensar, si el universo está muy chico, la temperatura del universo debió de haber sido muy grande en un principio y debió de haber habido reacciones nucleares. Vamos a ver si con esas reacciones nucleares podemos producir todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, Alpher era un estudiante de Gamow, hizo su tesis y demostró que se podía formar hidrógeno y helio, pero los elementos más pesados no, porque una vez que se forma el helio, se expande un poco el universo primitivo, se enfría y ya no puede haber reacciones nucleares para formar los demás elementos de la tabla periódica. Pues saca su tesis, ahí queda, y Gamow
con colmillo retorcido, le dice a Alpher, mira, este artículo se va a olvidar. Busca a Bethe, lo ponemos a firmar sin que haya hecho nada, y el artículo va a ser alfa, beta, gamma, y todo el mundo, alfa, beta, gamma, y todo el mundo se va a acordar de este artículo. Pues resulta que, y además fue Gamow a ver a los radioastrónomos y les preguntó, ¿se puede detectar la emisión que produce esta gran explosión? Y los radioastrónomos le dijeron, no, se necesita una sensibilidad 10,000 veces mayor que la que hay ahorita. A todo el mundo se le olvidó este artículo y en 65, Penzias y Wilson utilizan un radiotelescopio que ya es 10,000 veces más poderoso por los detectores que los que había 17 años antes, y descubren la radiación de fósil de producto de la gran explosión. Y aquí le dan el premio Nobel a Hans Bethe por haber calculado reacciones nucleares, y a Penzias y a Wilson les dan el premio Nobel en 1976 por haber descubierto la radiación de fondo. Aquí están estos amigos, ya iban a publicar creyendo que a ellos se les había ocurrido nada más, cuando se dan cuenta que existía ese artículo de 48, es el radiotelescopio que utilizaron, y hay muchas anécdotas sobre el funcionamiento de ese radiotelescopio. Bueno, muchos años después se lanza un satélite al espacio muy poderoso, y estos amigos Mather y Smoot, al observar todo el universo, encuentran que el Sol se está moviendo un poquito en una dirección, y encuentran que hay variaciones de temperatura en la radiación de fondo. Les dan el premio Nobel en 2006 a los dos, y dejamos aquí la historia por un momento y regresaremos a estos amigos. Esto es lo que hace el satélite COBE. Es una mapa de toda la bóveda celeste. Nosotros veríamos la mitad de arriba, digamos, y los que están en el anticentro de nosotros ven la otra mitad. Y aquí hay una pequeña diferencia, y es porque la Tierra se está moviendo un poquito con relación a la radiación de fondo. Una vez que quitamos un 2.7 grados Kelvin de esta radiación, obtenemos para toda la galaxia este mapa. Es el plano de la galaxia, que está un poquito más caliente, y regiones calientes y frías, pero las diferencias son de milésimos de grado centígrado. Quitamos el plano de la galaxia y nos quedamos con esto. O sea, hay regiones un poco más calientes, regiones un poco más frías, y por estos resultados, son cualitativos totalmente, es que le dieron el premio Nobel a los dos amigos mencionados anteriormente. Ahora vamos a pasar a otro carácter que tiene que ver, otra persona que tiene que ver con este asunto de la gran explosión y lo que sabemos del universo. Este señor, Fritz Zwicky, propuso en 1937 que existía materia oscura, y dijo, y esa materia oscura no es de la tabla periódica, no es lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo fue que encontró eso? Einstein dijo que si tenemos un campo gravitacional fuerte va a torcer las líneas que siguen los fotones, y entonces si aquí hay un campo de atracción grande y está aquí el observador y hay un objeto justo acá, los fotones que van en esta dirección se curvan debido a que el espacio está curvado, y el que está en la Tierra cree que ese objeto está en esta dirección, pero también se curvan por el otro lado y cree que está en este otro lado, y puede inclusive producir un círculo. Aquí lo que hace este amigo Zwicky es que toma un cúmulo de galaxias, y en ese cúmulo de galaxias se encuentra que sí está pasando eso. Aquí tenemos un ejemplo muy elegante. Hay una galaxia cercana aquí y una lejana que está detrás de esta, azul, que está siendo distorsionado el campo gravitacional, y los fotones llegan hacia los lados de un solo punto, y con el diámetro de esta galaxia y las velocidades a las que se alejan, o sea, las distancias, podemos encontrar la masa oscura que hay en esta galaxia. Y esa masa oscura ahorita sabemos que es como un factor de 6 mayor que la masa que viene de los elementos de la tabla periódica. Zwicky, cuando encuentra esto,
se equivoca por mucho, cree que es 400 veces mayor la masa oscura que la visible y no tomó en cuenta las estrellas de menos de una masa solar, y una vez que se toma en cuenta todas las estrellas es un factor de 6, pero él fue el primero que nos dijo que existía esta materia oscura. Es un ejemplo espectacular de los lentes gravitacionales. Tenemos enfrente un cúmulo de galaxias. Las galaxias que están más cerca de nosotros son elípticas y esféricas, y aquí hay. Y hay un cúmulo de galaxias atrás, y el cúmulo de galaxias atrás son estas líneas que ven ustedes, que han sido amplificadas por el cúmulo que está adelante. Entonces, esta es una demostración mucho más espectacular de que en efecto la teoría de Einstein funciona, Zwicky tenía razón, y hay 6 veces más materia oscura que la materia de los elementos de la tabla periódica. Y aquí viene otra heroína de esta historia, Vera Rubin. Yo creo que ella merecía también haber sacado el Nobel, no se lo sacó. Murió en el año pasado, y ella es importante lo que hace porque utiliza telescopios pequeños, se dedica a hacer curvas de rotación de las galaxias, y en algunos observatorios no aceptaban mujeres, en fin, le buscó y miren lo que encontró. Encuentra que en una galaxia espiral mide la velocidad de rotación de los objetos en la galaxia y encuentra que en lugar de que la velocidad con la distancia disminuya, como en nuestro sistema planetario, la Tierra gira muy rápido, como oíamos en la plática anterior, y ya los planetas, conforme están más lejos, van girando más despacio, porque la fuerza de gravedad va disminuyendo y la velocidad resultante haría que disminuyera. Bueno, ella encuentra que la velocidad se mantiene constante, y la única manera de explicar por qué se mantiene constante quiere decir que hay materia no luminosa que le da más masa a la galaxia de lo que se creía, y que por lo tanto hay más masa, y otra vez es un factor entre 5 o 6. Para verlo de otra manera, igual, esta es la galaxia de Andrómeda, la más cercana a nosotros, de las grandes del grupo local, tiene 2 satélites. Entonces ella midió la velocidad con la que giran los cuerpos alrededor del centro de esta galaxia, y la velocidad que mide es la blanca, y mide hasta muy afuera, donde casi no se ven estrellas, encuentra unos objetos muy débiles y encuentra que siguen rotando muy rápido. Si la masa fuera la luminosa nada más, la velocidad debería disminuir y no disminuye. Entonces esta mujer encuentra estos resultados, y ahora regresamos a la radiación de fondo. La radiación de fondo, la remanente de la explosión del universo, nos produce pequeñas diferencias de temperatura cuando nos movemos en el cielo de un lado a otro, y el máximo de las diferencias está aproximadamente en 1 grado. La luna tiene medio grado de diámetro. Entonces, si nos movemos 2 lunas, pasamos de un máximo a un mínimo, y esto nos da una indicación de cuánta masa tiene el universo, donde la masa es la masa de todo lo que hay, y esa masa resulta ser 20 veces mayor que la masa de los elementos de la tabla periódica. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el universo tiene 3 componentes: la materia de la que estamos hechos todos nosotros y todo lo que hay en este cuarto, que nada más es el 5% de todo lo que hay en el universo; otra componente que se le llama materia oscura, que tiene aproximadamente el 28% de toda la masa que tiene el universo; y luego hay una energía oscura que tiene el 67% de la masa que hay en el universo. En esta figura no sabemos en qué universo estamos, vivimos aquí y podemos ver las galaxias lejanas y tratar de ver en qué tipo de universo caen. Un universo con mucha masa nos daría hacia el futuro que la distancia entre las galaxias va a disminuir y va a haber una gran concentración de materia. Luego hay un universo plano en que
poco a poco va disminuyendo la velocidad con la que se alejan, y luego tenemos universos en que se aceleran. El universo en que se acelera, que es el que está acá arriba, debería de tener como un 30% en forma de materia, que sería la suma del 5% de la tabla periódica más el 28% de la materia oscura, y del otro lado energía oscura el 70%. En ese universo, las galaxias en el pasado tendrían que estar en esta curva del mapa del tamaño que tenía el universo en un momento dado. Entonces, lo que hay que hacer es observar galaxias muy lejanas y ver en cuál de estas tres curvas caen para saber en qué tipo de universo vivimos. Y esto lo hicieron Perlmutter, Schmidt y Riess. Bueno, eso es lo que dice la historia. Se sacaron el premio Nobel, probablemente, no sé si lo encontraron en 1999, se los dieron, por fin, en 1999 encuentran este resultado y el Nobel se los dan un poco después. Las supernovas muy lejanas están en la curva del universo que se está acelerando. Entonces, el universo que se está acelerando requiere que exista energía oscura y materia oscura. Y todos los astrónomos esperaban que esos puntitos cayeran en alguna de estas tres curvas, y no, cayó en la que se está acelerando. Entonces, ¿cómo explicar que el universo se está acelerando? Pues la manera más elegante de explicarlo, me faltó decir una cosa que me brinqué, en el momento en que le dijeron a Einstein que no tenía razón, entonces él dijo que la teoría, que la lambda que él había metido en sus ecuaciones había sido el mayor error de su vida. Y ahora resulta que la mejor explicación y la explicación que se acepta por todos es que en efecto la lambda existe y que el mayor error de Einstein resulta ser otra de las grandes genialidades de Einstein. Ahora, el modelo más importante que hay para explicar el universo se le llama el modelo Lambda Cold Dark Matter. Lambda por Einstein, por esa ecuación en la que metió ese parámetro, y fría porque si fuera caliente tendría otras propiedades. En fin, vamos a la que sigue. Entonces, estos amigos, en efecto, el universo se está expandiendo, les dan el Nobel 12 años después. ¿Y qué hay detrás de este Nobel? Bueno, ellos eran los líderes, pero como 100 gentes trabajaron en eso. Entre las 100 gentes que trabajaron hubo una serie de amigos chilenos nuestros que observaron, y las reglas del premio Nobel es que nada más se le puede dar el premio Nobel a 1, 2 o 3 personas. Entonces no se le dio a las 100 personas. Y Mario Amuy fue uno de los amigos chilenos que trabajó en esto, y otros más, y los invitaron a Suecia y les pagaron el smoking y todo, pero no les tocó premio Nobel. A estos sí les tocó premio Nobel, y pues es la suerte de que ellos encabezaban grupos de 30, 40 astrónomos cada uno, y ahora sí se trabaja en astronomía. Hay algunos campos en que hasta hay 1000 gentes en las ondas gravitacionales trabajando, y a la hora de los del premio Nobel, pues nada más se da 3 porque son las reglas, no se les da a los 1000 fulanos. Entonces, ¿qué pasa con qué sabemos del universo? Aquí otra vez tenemos un mapa del universo, de toda la bóveda celeste. Si nosotros aquí desde México vemos a la izquierda del rayo láser, y en la antípoda se vería el lado derecho. Y si nos movemos de un lado a otro, el rojo es un máximo de temperatura. Los astrónomos nos molesta esto porque debería ser al revés, debería ser un mínimo, pero ni modo. Los rojos son máximos, los azules son mínimos, y hay cambios en la temperatura, en promedio suceden en 1 grado. Y acuérdense de esto, se puede estudiar la distribución de distancias de todos los puntos con todos los puntos, y aquí tienen el satélite más reciente que publicó en 2015 este resultado. Fíjense que la distancia de 1 grado
es muy popular, luego viene una distancia como de medio grado menos popular y luego de un cuarto de grado menos popular y más máximos acá abajo. Bueno, este máximo nos da la masa total del universo. Este segundo máximo nos dice cuál es la masa de los elementos de la tabla periódica, que les digo que es como el 5% del total, este es 100%, el 5%, y esta es la materia oscura, que nos da como el 27% del total. Este máximo se comporta más o menos como este, nos da la misma información, este de acá nos da más o menos la misma información que este, y es en lo que anda ahorita el asunto. Y para entender esto, lo de un grado, la galaxia más cercana a nosotros, Andrómeda, aquí está, y artificialmente le hemos pegado la luna encima. Entonces, cada vez que nos movemos 2 lunas a la derecha, pasamos de un máximo a un mínimo en el cielo, en promedio, ¿no? Estos son otro par de galaxias que son satélites de Andrómeda. El que exista la masa que se le encuentra al universo corresponde a un universo plano, donde por plano quiere decir que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. Si tuviera mucha masa, la distancia más corta entre 2 lados sería una curva, y si tuviera poca masa sería hiperbólico o abierto, y resulta que nuestro universo es plano, lo cual pues también es sorprendente. Y lo que les he contado es que en el momento de la gran explosión, la materia oscura enfrena la expansión. Cuando nos acercamos a la edad actual, la materia oscura, la energía oscura ya domina sobre la materia oscura y se empieza a acelerar el universo. Esto quiere decir que las galaxias muy lejanas van a alcanzar la velocidad de la luz y las vamos a dejar de ver. ¿Y qué evidencias tenemos a favor de la teoría de la gran explosión? La expansión del universo, la abundancia de los elementos ligeros y la radiación fósil que queda de esa explosión. Y aquí viene el comercial. Mi esposa Silvia Torres y yo obtuvimos el premio Hans Bethe 2012, otorgado por la American Physical Society por trabajos sobre la abundancia primordial de helio, así como las abundancias de otros elementos y sus implicaciones para la evolución química de las galaxias y las estrellas. Este trabajo es fundamental como una prueba crítica de las teorías cosmológicas y el contenido bariónico del universo. Pero espérenme, no hemos acabado. Déjenme 2 minutos. 1 minuto nada más. Esta es la galaxia irregular que tiene más gas y menos masa. Y se llama 1 Zwicky 18. ¿Por qué? Pues Zwicky la encontró y estaba preocupada por estos objetos. Y este es uno de los objetos que sirven para encontrar la abundancia de helio primordial. Más del 98% de su masa está en forma de gas. Entonces, si determinamos la composición química del gas, sabemos cuál era la composición química que había en el momento de la gran explosión. Y esto se hace midiendo la intensidad de una línea de helio con respecto a una de hidrógeno. Este es de helio, este es de hidrógeno, y aquí necesitamos la ayuda de los físicos teóricos que calculan la probabilidad de que se produzcan estas líneas, y del cociente de las líneas se encuentra la abundancia primordial de helio. Entonces, ¿qué componentes tiene el universo? La materia ordinaria, o sea, nosotros somos el 5%, somos una minoría. La materia oscura, el 27%, no sabemos qué es, y qué bueno, hay chamba para futuras generaciones. La energía oscura es el 68% y tampoco sabemos qué es. Y déjenme ver si debe haber una foto. Bueno, la idea de la energía oscura viene de Einstein. Los lentes gravitacionales, Fritz Zwicky y esta niña que les mencioné hace un momento, Vera Rubin, y la materia oscura, o sea, cada uno de estos comprueba una de estas 3 cosas que viene de la radiación de fondo. Y, en fin, creo que es lo que les quería decir. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios para el doctor Peinbert? Ahí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo un par de preguntas.
La primera es sobre uno de los temas que mencionó al inicio de su presentación, sobre el inicio el origen del universo. En algo que leí, hasta hace unos años se creía que como tenía un inicio, también iba a tener un fin, pero se encontró en algún momento un valor, uno de los que usted mencionaba, y con esto se creía que en vez de que tuviera un inicio y un fin, más bien iba a tener un inicio y se iba a seguir expandiendo. Bueno, y la otra pregunta es sobre un tema reciente el más reciente premio Nobel de Física o Astronomía, bueno, no sé cuál era, sobre las ondas gravitacionales. ¿Nos podría explicar un poco este tema, por favor? Bueno, vamos al primero. Hay muchísimas cosas que no les dije. Hay una gran cantidad de astrónomos que creen que hay un número infinito de universos y que nosotros estamos metidos en uno. Entonces, si hay un número infinito de universos, ya podría uno especular y decir que a lo mejor la física en otros universos es diferente a la nuestra. No sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que les decía, que las galaxias muy lejanas se están acelerando con respecto a nosotros y va a llegar un momento en que alcancen la velocidad de la luz y las vamos a dejar de ver. Esto no quiere decir que dejen de existir. Si se salen del universo observable, tenemos que definir el universo de otra manera o decir el universo es todo lo que podemos ver o es todo lo que hay. Y surgen los multiversos, surgen probablemente de esa idea. Sobre lo de las ondas gravitacionales, pues es una plática completa. Hay el número de personas trabajando ahorita en eso son como 4,000. Si ustedes se meten ahorita al internet, encuentran enormes números de personas que están firmando los distintos artículos. Todos se aguantaron hasta hace como 3 o 4 días porque la detección del punto se hizo en el visual con ondas electromagnéticas. Entonces estuvieron trabajando todo lo demás, lo gravitacional, para empatar todos los resultados. Y la gran ventaja de las ondas electromagnéticas, que son los fotones, es que sabemos exactamente de dónde vienen. Los detectores gravitacionales lo que detectan es la perturbación en el campo debido a las ondas gravitacionales y debido a la constante lambda de Einstein. Pero no sabemos de dónde vienen. Se han detectado ya 4 o 5 eventos de ondas gravitacionales, pero los detectores gravitacionales te dan áreas del orden de 10 grados en una dirección contra 1 grado en la otra. Entonces dices, de ahí vino la explosión. Pero lo que hace unos días se volvió muy interesante es que con fotones, que es otro tipo de manera de ver el universo, se encontró un lugar donde hubo una explosión que correspondía a 2 estrellas de neutrones que se juntaron. Y sabemos que son 2 estrellas de neutrones porque el tiempo en el cual se fueron juntando fue del orden de 30, 40, 50 segundos. Si hubiera sido un hoyo negro y una estrella de neutrones, hubiera sido mucho más rápido. Entonces es un resultado muy importante, que si se juntan 2 estrellas de neutrones, producen una distorsión del campo, generan mucha energía, y esa energía que llega hasta acá la detectan los detectores de ondas gravitacionales, pero requieren complementarlo con las ondas electromagnéticas para encontrar la posición. La energía probablemente se conozca mejor con las ondas electromagnéticas, no sé, no soy experto, pero andan en esto y hay como 4,000 gentes metidas en estos resultados de los últimos 10. Maestro Peinberg, buenas noches. Buenas noches. Maestro, cuando usted dice que el universo actualmente se encuentra en expansión, Sí. ¿vendrá posteriormente una contracción o seguirá en expansión? Muchas gracias. Bueno, aquí tendría... Las predicciones son que la expansión va a seguir, ¿no? Entonces, si dejamos correr la película mucho tiempo, se van a salir de nuestro universo observable casi todas las galaxias, se va a quedar probablemente nada más el grupo local, y realmente no sabemos mucho
sobre el comportamiento a grandes distancias y a grandes tiempos. Y así como ha habido esta revolución en la astronomía, porque en lugar de que estemos hablando nada más del 5% de la masa, ya estamos empezando a hablar del 100% de la masa. Pero a lo mejor va a venir otra revolución donde empecemos a hablar de otros universos. Hay un conjunto grande de astrónomos que trabajan en multiversos y muchos de los astrónomos más establecidos casi los consideran como charlatanes porque pues, tienen una bola de parámetros libres y se les ocurren muchas cosas. Y el universo más sencillo que mencionan sería, el multiverso más sencillo serían dos universos. ¿Y qué tal si hay dos universos? Estos dos universos están oscilando uno alrededor del otro. Entonces ahorita se están alejando y por eso este universo hace que las orillas se aceleren. Pero cuando se acerque, entonces vamos a ver que se empieza a calentar un lado de la bóveda celeste con respecto a la otra y podrían ser dos universos oscilando uno con respecto al otro. Es el multiverso más sencillo. Estos amigos que hablan de multiversos hablan de varias familias de universos, universos con distintas constantes de la física, universos con distintas leyes de la física, y en fin, entonces hay universos del primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo, y la mayoría de los astrónomos son muy escépticos, porque dicen, mientras no tengamos una manera observacional de escoger entre uno y otro, pues es estar jugando nada más. Pero pues muchas veces estando jugando se encuentran cosas interesantes. Buenas noches, doctor Painberg. Mi pregunta va relacionada con el calentamiento del Sol. Ha aumentado su temperatura. ¿Esto cómo influye en los planetas? Se supone que en nuestro planeta tenemos toda la tabla periódica incluida. Sí. ¿Estos elementos de la tabla periódica acaso han cambiado conforme al calentamiento del Sol? Es decir, ¿han disminuido o han aumentado? Bueno, una cosa que sucede es que al calentarse el Sol se evapora un poco más el agua, se pueden producir más nubes, las nubes producen más efecto de invernadero y aumentan la temperatura. Entonces este es un problema, ya según los que estudian esto muy a fondo dicen que la temperatura ha aumentado como 1 grado y que si no nos cuidamos van a aumentar 2 o 3 grados. Si le preguntan a Trump, Trump dice que no es cierto, que no se está calentando el planeta. Es un peligro en efecto el que el efecto invernadero se vuelva mucho más importante. Entonces estas cosas se están estudiando y desafortunadamente los alumnos no aprenden tan rápido, sobre todo los que tienen el poder. Tenemos que buscarle a este problema. Este es un problema en que trabaja mucho el doctor Sarucán, aquí del Colegio Nacional, y otras gentes, Mario Molina, en fin, y sí es de preocuparse. Adelante atrás. Buenas noches, doctor. Primero que nada, mi pregunta es quizá muy obvia y le agradezco de antemano que me la conteste. Habla de que posiblemente hay 1 o 2 universos, o que uno de ellos está en constante expansión. Sí. ¿Sobre qué se está expandiendo? ¿Es un lienzo blanco sobre el cual nos expandimos? Esa es muy buena la pregunta. A lo mejor un geómetra, aquí tenemos un matemático, nos podría explicar un poco más. Yo creo que al irse moviendo las partículas hacia afuera, una de dos, o el espacio ahí ya estaba desde antes o se está creando el espacio en el momento en que se están moviendo. Yo realmente no he pensado en esto, es complejo y me imagino que los expertos han de tener respuestas contradictorias a esa pregunta. No creo que estén de acuerdo. Doctor, hablando del calentamiento del Sol, un grupo de astrónomos y físicos de la Universidad de Harvard acaban de concluir un estudio hace unos 2 o 3 meses en el que plantean que dentro de 750 años el Sol va a tener una serie de explosiones que posiblemente acaben con la vida humana en el planeta.
No sé si conoce el estudio. No, sea cierto, no lo conozco. El Sol ha estado muy estable por los últimos 1.000 millones de años, una cosa así. Se hacen modelos de evolución del Sol y los modelos que se tienen es que dentro de unos 4.500 millones de años el Sol se va a convertir en una gigante roja, va a alcanzar casi la órbita de la Tierra. Entonces la pregunta es si el Sol se va a tragar a la Tierra, pero como va a perder masa, como el 40% de su masa, entonces la órbita de la Tierra se va a hacer un poco más larga y no se lo va a poder tragar. Se va a tragar a Mercurio y se va a tragar a Venus, pero será dentro de 4.500 millones de años. Tranquilos. Una última pregunta. Buenas noches, doctor. Sí. Me gustaría preguntarle algo sobre el concepto de materia. Sí. Usted nos dijo que no se sabe exactamente qué es la materia oscura, Uh-huh. pero entonces, ¿qué tiene en común con el resto de la materia visible? Lo cual, pues, sería básicamente preguntarle, ¿qué cree usted que es la materia? A ver, hay que invitar a un filósofo a que nos venga a hablar aquí de algunas de estas cosas, pero estamos muy acostumbrados a entender la materia en función de los elementos de la tabla periódica. Y como ya vimos, es el 5% de lo que hay. Entonces, esta materia oscura, que hay como el 28% y no sabemos qué es, los físicos creen que son partículas elementales que no tienen que ver con los elementos de la tabla periódica. Entonces, hay una búsqueda teórica y observacional para tratar de ver si existen estas partículas. Entonces, en esto como que hay más consenso dentro de los físicos de que debe de haber unas partículas que no tienen nada que ver con las partículas de la tabla periódica. En lo que la situación está más compleja es en lo de la energía oscura. Ese 68% se entiende todavía menos. No se sabe exactamente qué es ni de dónde vino, pero ahí está. Y pues qué bueno que haya problemas para las nuevas generaciones. Si no entramos a la escolástica, si ya todo se sabe, nomás es repetir lo que se hizo antes. Y la obligación de todo científico es resolver un problema y plantear dos. Porque si resuelve dos y nada más plantea uno, se van a acabar los problemas y entonces se van a acabar los científicos y realmente es muy reconfortante y precioso dedicarse a la ciencia porque hay una gran cantidad de cosas que desconocemos. Le damos las gracias al doctor Painberg. Nuestro último conferencista de esta sesión es el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, quien es un destacado geofísico que ha trabajado, entre otros temas, en el cráter de Chicxulub, que, como sabemos, tuvo que ver con la desaparición masiva de especies en el pasado. El día de hoy nos va a platicar sobre la revolución en el conocimiento geofísico. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Es un largo día y viernes, entonces agradezco mucho que estén todavía aquí. Las pláticas ciertamente ayudan, es realmente, yo creo que una de las partes más fascinantes, el entender cómo funciona nuestro universo y de hecho cómo funcionan las ciencias y qué es lo que hace revoluciones o cambios mayores en las diferentes disciplinas científicas. Para finalizar, pues es la parte de la Tierra y inicialmente cuando vino la invitación pensé en platicar sobre las revoluciones de deriva continental, el que los continentes se mueven, han cambiado su posición en el pasado, y lo de tectónica de placas, que son los tradicionales que se usan para explicar las revoluciones en ciencias de la Tierra. Sin embargo, cuando uno ve
cómo ha sido el desarrollo de las ciencias de la Tierra. En realidad es un continuo de cambios, algunos más fuertes que otros, que nos han permitido entender cómo funciona nuestro planeta, desde las partes más elementales de cómo es, que ahora pues lo podemos ver desde el espacio como una esfera casi, pero pues en el pasado lo teníamos de diferentes formas, incluyendo la Tierra plana. Y las revoluciones que ha habido en mapear, en ver cómo está la distribución de continentes y de océanos, que son los mapas que comúnmente empleamos y que ahora pues realmente los tenemos todos en el Google Maps. Entonces, el cambio que se tuvo en la parte más sencilla, la forma de la Tierra y cómo es que la Tierra estaba soportada en el espacio o cómo estaba la Tierra con respecto a la posición de lo que se veían como los puntos luminosos en el firmamento, en el cielo, las estrellas, y dónde estaba el Sol, dónde estaba la Luna y dónde estaban los planetas más brillantes que se conocían. Fue uno de los cambios más grandes, y es un cambio que está ligado a la exploración de la Tierra, y en cierta forma ahora lo podemos ver ligado a la migración de la especie humana saliendo de África y paulatinamente poblando el resto de los continentes. Y las primeras estimaciones de cuánto mide la Tierra, ya asumiendo que esta es una esfera, fueron hechas hace bastante tiempo, alrededor del 200 y algo antes de Cristo, por Erastótenes. Y en aquella época realmente la capacidad de observación y las herramientas que se disponían eran muy limitadas. Entonces la forma en que Erastótenes logra primero darse cuenta que la Tierra tiene una forma esférica y luego hacer una estimación cuantitativa de cuánto mide la circunferencia de la Tierra es una parte muy interesante. Usa de hecho una observación muy simple de cómo iluminaban los rayos de sol durante el solsticio de verano un pozo en la parte de Alejandría, que era donde estaba, y la ciudad en donde él había nacido, que estaba un poco retirada. El mismo día, en Alejandría, el sol iluminaba el fondo del pozo, pero no así en la ciudad en que él estaba. Entonces él asumió que por la razón por la cual se iluminaba en un lado y no se iluminaba en el otro, era porque la Tierra estaba curva, y entonces los rayos de sol entraban perpendiculares en un lugar, pero oblicuos en el otro. Y haciendo un cálculo de trigonometría sencillo, calculó cuánto debería de ser la circunferencia, la cual no está muy alejada del valor que tenemos ahora. Sin embargo, todo eso se fue de alguna manera perdiendo, y todavía en la época en donde Colón hace su viaje a América, había bastante duda de cuál era el tamaño de la circunferencia de la Tierra. Colón usó un diámetro más pequeño para convencer a los que lo acompañaban de que iban a tardar muy poquito en llegar. Entonces, pero de hecho había bastante incertidumbre, y los primeros viajes de circunnavegación fueron hasta el siglo XVI, por Magallanes, Elcano y después Drake. Entonces la parte sencilla, la parte más simple, la forma de la Tierra y el tamaño, fue uno de los cambios más fuertes en entender a nuestro planeta. Y eso está también dentro de la exploración del sistema solar, que ya escucharon pláticas un poco relacionadas, aunque en una escala mucho más grande. Los primeros satélites artificiales fueron hasta el 57, los primeros descensos en otro cuerpo fueron hasta el 59 en la Luna, en el 62 en Venus, aunque chocó,
y en el 67 descendió y hasta el 75 desciende a Marte. Y la exploración del resto de los planetas todavía está en proceso. Entonces, el entender a la Tierra y entenderla dentro del contexto del sistema solar sigue todavía siendo una época de cambio. Los mapas, si ustedes ven la colección de los diferentes mapas, pueden ir viendo los cambios en entender la parte simple de la geografía. Y lo que representaba el descubrir continentes, áreas que estaban todavía no reconocidas. Y al final de cuentas, pues todo está dentro de entender a la Tierra y entender al resto del sistema solar. La Tierra tiene una característica que la separa del resto de los planetas y satélites. Es la única que tiene agua líquida en superficie en cantidades apreciables. En la Tierra tenemos agua líquida formando a los océanos con un tirante de agua de alrededor, en promedio, de unos 4 kilómetros. Y esta es la circunstancia que separa a la Tierra del resto de los planetas y es una de las condiciones también indispensables para tener la vida basada en carbono, que es la que tenemos aquí. La exploración es relativamente reciente. Los planetas más brillantes, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se conocen desde hace mucho tiempo, pero Urano es hasta 1781, Neptuno en 1846 y Plutón a principios del siglo pasado, aunque a finales ya está como planeta enano, pero de todas maneras sigue allí. Y la primera salida de fuera del sistema solar es relativamente reciente. Hasta el 2012 una nave logró cruzar el límite del sistema, marcado como en la parte del viento solar. Realmente el sistema continúa en este cinturón de Kuiper y la nube de Oort, de donde vienen los cometas. Y las distancias todavía que tenemos para la siguiente, la estrella más próxima, que es el sistema Centauri, es todavía bastante lejos, está alrededor de 4.1, 4.2 años luz. Hemos pasado en poco tiempo pues a entender a la Tierra y a mapearla y a estarla monitoreando en tiempo real con todo el sistema de observación satelital, y esto nos permite tener características de la Tierra, de los recursos minerales, de la parte de riesgos, temblores, huracanes, erupciones volcánicas y también monitorear todo el sistema climático. Y cómo se ha hecho, pues es a lo largo de esta serie de desarrollos y de cambios. La cantidad enorme de preguntas, y todas ellas marcan un cambio fundamental en el conocimiento de la Tierra. Van desde pues, la forma de la Tierra, si era plana, redonda, de qué está hecha, qué son las montañas, los valles, ríos, mares, por qué tenemos inviernos, veranos, o sea, qué es el sistema climático, sismos, volcanes, cómo se formaron los mares. Los océanos son lo que nos separa del resto de los demás cuerpos y es lo que permite la vida. Entonces es una característica crítica para entender a la Tierra. Y todavía no sabemos bien cómo se formaron los océanos. Y por qué el mar es salado y cuál es la edad de la Tierra, y esto incluso cómo es... por qué el mar es salado está relacionado con la parte de cómo estimaron en un inicio la edad de la Tierra. A alguien se le ocurrió que podría decir cuánto tiempo tiene la Tierra formada, sí podía estimar cuánto tiempo tarda el agua dulce en volverse salada y hacer el cálculo de la edad. La edad del sistema solar, la Tierra se forma junto con todo el sistema solar. Una vez formada, cómo ha cambiado la Tierra, cómo se forman las montañas, cómo se forman los continentes. ¿Ha estado la Tierra toda como un océano o se ha llegado a secar los mares en algún momento? ¿De dónde vienen todos los minerales, en particular los metales? ¿De qué está hecha la Luna?
¿Somos iguales o diferentes del resto de los cuerpos del sistema? ¿Cómo se forma el campo magnético? ¿Cómo se origina la vida? ¿Qué son los fósiles? ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo han desaparecido organismos? ¿Hay vida en otros planetas o satélites y ahora en otras estrellas? Y también, pues, ¿qué pasará? Que era una de las preguntas al final con la Tierra y con el sistema solar. Entonces, ir planteando y resolviendo estas preguntas ha sido parte de los cambios en el conocimiento, y cada uno ha provocado, de hecho, una revolución. La edad de la Tierra varió de unos cuantos miles de años, basado, por ejemplo, en estimaciones de la Biblia y contando el número de generaciones, unos cuantos millones de años en cuánto tardaron los océanos en hacerse salados, unos cuantos millones de años en ver cómo se había enfriado la Tierra, aceptando que se había formado alta temperatura incandescente. Un físico muy connotado estimó cuánto tiempo tardaría la Tierra en enfriarse y calculó del orden de unos 40 millones de años. Y eventualmente la edad de la Tierra se logró descifrar, primero usando o descubriendo la parte de los elementos radioactivos que son abundantes en el interior de la Tierra y generan calor, entonces mantienen a la Tierra a temperaturas altas en su interior. Y esos mismos elementos radioactivos permiten hacer estimaciones de la edad de la Tierra, y esto se logró estudiando los meteoritos, que son objetos que caen en la Tierra y se logran recuperar. En varios de estos meteoritos se han hecho las determinaciones de la edad, y son los materiales que dan las edades más antiguas, y entre esos meteoritos está uno que cayó aquí en México, el Allende, que cayó en Chihuahua en febrero del 69, y ese de los meteoritos que da las edades más antiguas que tenemos experimentalmente determinadas, del orden de 4.568 millones de años. Esto se logró a fines de los 50, y uno de los investigadores en el grupo que logra hacer la estimación de la edad del meteorito y se da cuenta que esta es una edad muy vieja, relata que cuando lo descubrieron la semana, pues él esperaba que alguien le saliera en el periódico, que alguien le dijera nada, y cuando se acabó la semana, y dice, el fin de semana estaba ahí sentado esperando que algo pasara, dice, me di cuenta pues que el único feliz era yo, ni mi familia me felicitó. Bueno, dentro de la parte de estimación de la edad de la Tierra han venido cambios muy fuertes, incluyendo cómo se forma la Tierra y la Luna, que se forma por una colisión en un tiempo relativamente corto después de formada la Tierra, cuando estaba todavía de hecho en formación, colisiona con un objeto del tamaño del planeta Marte, y producto de la colisión se forma el sistema Tierra-Luna. Y después de eso, realmente no sabemos bien cómo es la evolución de la Tierra. Si la evolución de la Tierra fue como una especie de alta temperatura, con las rocas fundidas, como una especie de magma, de rocas, de roca en la superficie y siendo impactada por esteroides y cuerpos de diferentes tamaños, o bien si estuvo toda congelada. Y la razón por la cual se piensa que estaba así, pues es porque en la Luna vemos una gran cantidad de cráteres de impacto que registran colisiones en esta época, y el que tengamos una Tierra congelada es porque el Sol, que también se preguntó hace un momento, el Sol en su inicio emitía menos radiación, menos en una proporción fuerte, del orden de 30% menos. Ahora variaciones de menos de 0.5% son capaces de afectar el clima en la Tierra, entonces 30% manda a la Tierra a esta distancia a temperaturas debajo de congelación en forma global, y estas temperaturas se mantienen del orden de 2.000 millones de años. Entonces, esta es la razón por la cual es una de las posibilidades. Y otra es pues que había una gran actividad volcánica, etc. Las rocas más antiguas que tenemos son del orden de unos 4.000 millones de años.
Entonces, si recuerdan, la cifra anterior era 4.568. No tenemos rocas preservadas de los primeros 600 millones de años, que es un tiempo enorme. Y las primeras que se preservan son como estas aquí en la península de Isoa, en Groenlandia. Y las rocas son bien curiosas. Están ya muy dobladas, metamorfizadas, calentadas. Ya les ha pasado en esa 4.000 millones de años, les ha pasado de todo a las pobres. Pero el conjunto es muy interesante porque encuentra uno rocas volcánicas que nos indican que había volcanes, rocas de sedimento de playa, rocas de mar profundo depositados en tirantes de agua de 3 o 4 kilómetros. O sea, literalmente lo que nos indican las primeras rocas que comenzamos son un ambiente ya muy parecido al que tenemos, con volcancitos, playas, mares, arenas, ríos, lagos y un sistema climático funcionando para cargar todo el material. Lo único que le falta aquí son los turistas en la playa. A partir de allí tenemos una serie de cambios. En una primera etapa, la atmósfera era muy diferente, estaba principalmente formada de dióxido de carbono y no había oxígeno libre y había un poco de hidrógeno, era principalmente dióxido de carbono y hidrógeno. Y eventualmente la composición de la atmósfera cambia a la que tenemos actualmente, que es principalmente hidrógeno y un 20%, 20 y tantos por ciento de oxígeno libre. Y cuando empiece el oxígeno libre en superficie, es como a los 2.000 millones de años después de, 2.500 millones de años después de formada. Y la forma en que se descubre cómo ocurren estos procesos es, para mi gusto, uno de los cambios fundamentales en entender la evolución geológica de nuestro planeta. La forma en que tenemos océanos y continentes también es cuando se descubre cómo funciona, eso nos abrió la puerta de entender cómo opera todo el sistema en su tectónica. El ver nada más, darnos cuenta de que para tener océanos necesitamos bañeras o piscinas, o sea, necesitamos algo profundo, y para poderlos ver necesitamos algo de donde asomarnos, si no estaríamos todos debajo del agua. Entonces, literalmente en entender que tenemos continentes y océanos es una de las cosas que nos da información sobre el planeta, y de hecho viendo la topografía de otros cuerpos, aún de los ahora nuevos que se están descubriendo, nos podría indicar si estos cuerpos tienen esta capacidad o la tuvieron en el pasado. Y la forma en que están la elevación de la topografía es una distribución bimodal. Tenemos una cierta parte de la superficie terrestre arriba de un nivel de referencia, que tomamos el nivel del mar, y una parte de la superficie de la Tierra debajo del nivel del mar. Lo que está debajo del nivel del mar en área es mucho mayor que lo que tenemos arriba del nivel del mar, y la Tierra es la única que presenta esta distribución bimodal. La Luna presenta esta más sesgada, Venus presenta esta, Marte presenta una distribución más heterogénea, con una parte que está muy planita arriba, de baja topografía. Pero esto es lo que domina, lo que hace que tengamos océanos y continentes. Y la pregunta es si esta distribución, una vez que se forman continentes y océanos, que parece que ocurrió en la primera etapa, se mantiene siempre. Y de ahí podríamos resolver la pregunta si siempre ha habido océanos y continentes a lo largo de toda la historia. Y la respuesta es que sí. Desde que se forman los primeros océanos, siempre la Tierra, en 4.568 millones de años, ha mantenido sus océanos y sus continentes. En ningún momento ha cambiado esta distribución. Otra de las cosas que se tuvieron fue la discusión en la parte del tiempo geológico. En un principio, pues se pensaba que la Tierra estaba formada en un solo instante, en una semana, etcétera, o en diferentes cronologías en las diferentes culturas, pero que la Tierra se formaba tal y como la estábamos viendo. Tomó mucho tiempo el darnos cuenta de que procesos muy pequeños
son capaces de modificar a la superficie de la Tierra. Y esto es porque no vemos de repente crecer montañas como el Himalaya y no vemos tampoco que se las empiecen a desaparecer. Los procesos son muy graduales. Sin embargo, tenemos indicaciones de procesos en tiempos más cortos, como erupciones volcánicas o avalanchas o una serie de cosas que nos indican que sí hay de repente procesos de cambio y que la Tierra no es inmutable, o sea que el paisaje que vemos ha cambiado con el tiempo. Y esto se dio en cuenta en el siglo XVIII, alrededor de 1750 y tantos, estudiando rocas en diferentes lugares, entre ellos este señor en Escocia, en donde al final de estudiar a las rocas que él veía a su alrededor, lo que él pensó era que en el registro de las rocas no había vestigios de que hubiese habido un inicio a la Tierra y no le veía un fin. Y es la frase que dominó a la geología durante bastante tiempo: no hay comienzo en la Tierra, no hay fin esperado. Lo cual hacía muy contentos a todos, si no iba a haber fin. Y de hecho se liga mucho pues, con la evolución de la vida, el hecho de que al final fallezcamos, pues es porque nacimos y si no nacemos, pues no fallecemos, pero tampoco es muy bueno. Bueno, y el darse cuenta de lo que se conoce como el tiempo geológico, que es el tiempo profundo, es el que permite que cambios muy pequeños, imperceptibles, un río llevándose los sedimentos en la playa, las lluvias, los cambios de temperatura, todo va modificando, y cadenas montañosas como el Himalaya, con todo y el Everest, eventualmente va a estar reducido a planicies o incluso a cañones. Y dentro de eso tenemos a lo largo del tiempo una evolución bastante grande, y lo que hace interesante también es que la mayor parte del tiempo, los primeros 4.000 millones de años, no hay vida multicelular. La vida está desde la primera etapa, pero en forma de microorganismos unicelulares, de una sola célula. Los organismos multicelulares explotan hasta alrededor de los 540 millones de años, que es cuando comienza la vida como la conocemos. La mayor parte del tiempo hubo solo unicelulares. Bien, la otra evolución fue cómo se dieron cuenta de estas pequeñas cositas, y fue a lo largo de una serie de cambios muy pequeños. Este señor en 1669 hizo lo que es la base de la geología, y uno ahora pues lo ve y dice uno, pues qué sencillo, puso el principio de lateral continuidad, de continuidad lateral, en donde pone pues que si uno ve este tapete aquí es una cosa, y lo seguimos, y el tapete allá es el mismo tapete, o sea que los estratos, las rocas, los sedimentos en la playa, las lavas son las mismas y se pueden seguir por ciertas distancias. Luego, viendo quién está arriba y quién está abajo, pues dice uno, bueno, pues esto lo pusieron primero y luego sobre esto hicieron el templete y lo pusimos arriba, entonces eso es primero, esto es después. Y entonces hizo la ley de sobreposición, y después la complicó un poco más porque llegó el temblor, se dobló esto, se cayó, se rompió y se hizo puro desastre aquí en el auditorio, y entonces son los pliegues, las montañas, las fallas y las roturas de que se mete algo. Y con eso se puede determinar, con esas tres simples leyes, los geólogos trabajaron durante cerca de 400 años. Se puede ver en lugares como este. Si se observa, aquí se ven las rocas un poco verticales, pero acá se ven un poco horizontales, y entonces lo que dedujeron de una manera muy simple fue pues que primero estas rocas se formaron horizontales. Después se plegaron por alguna razón, hubo un proceso de deformación para construir montañas, estas terminaron en forma vertical, y luego pasó cierto tiempo y se erosionaron, se hizo una superficie plana en donde esto se fue, y luego sobre eso se depositan esas rocas horizontales. Entonces uno puede reconstruir la historia y uno puede estimar los tiempos, y de ahí es en donde viene el tiempo profundo.
y se puede hacer una reconstrucción muy sencilla. Y esto fue lo que permitió ver cómo se hacen las montañas, cómo se hacen los sedimentos, cómo se hacen los golfos, cómo funcionan los ríos en las montañas, los ríos en las playas, etc. O sea, de estas simples formas fue la base de la parte de la geología, y eso estuvo también ligado a la parte de la búsqueda de los minerales. Entonces, permitió entender la formación de las montañas, y para la formación de las montañas, la primera idea pues, es que las montañas están altas y las planicies pues, están bajas, entonces pues algo empujó a las montañas para arriba. Entonces, durante muchísimos años, alrededor de 300 años, la idea de todo el mundo era que las montañas se hacen por fuerzas verticales y que las planicies se hacen por las mismas fuerzas que las apachurran o las rompen y les quitan arriba, y entonces era la tectónica vertical. Y esta tectónica vertical fue la que cambió para la parte de la deriva continental. Pasamos de movimientos verticales y de fuerzas principalmente verticales a la posibilidad de fuerzas horizontales, y que son las fuerzas horizontales las que levantan a las montañas. Si yo aquí a esta alfombra, que no puedo, pero si le empiezo a hacer así de lado, pues la voy a empezar a arrugar, y si me sigo arrugándola, eventualmente voy a acabar con una montañita en la esquina. Eso, una fuerza horizontal, es capaz de producir el mismo efecto de una fuerza vertical. Y eso fue hecho de una manera muy simple por varios geólogos a principios del siglo pasado, y literalmente nos permitieron entender cómo se forman las montañas a partir de fuerzas horizontales, no de fuerzas verticales. Y de cómo se forman las montañas a partir de haber depositado capas de rocas en la parte de ríos, en la parte de lagos y principalmente en los océanos, que originalmente fueron horizontales. Y cómo pueden acabar unas horizontales y otras verticales en el mismo lugar. Entonces podemos ver lo que le pasaría a conjuntos aquí de rocas. Esas tan bonitas porque no están coloreadas, es el color original. Y cómo le puede uno pasar a esto, y lo que uno puede deducir de que originalmente eran horizontales todo mundo, cómo le pasó, cómo quedaron así, y cuánto tiempo pasó en tardar en rompérselo de arriba y ponerle otra cosa horizontal, etcétera. Y lo puede uno hacer bastante más complicado. Esa es la parte de la tarea de los geólogos durante un buen tiempo. Y al final de cuentas, esto provocó que la mayoría de los geólogos andaban buscando minerales, andaban viendo cómo se forma una montañita, y entonces quedó en esta parte. Y eso cambió cuando se hace la parte de deriva continental, que ya me comí el tiempo al inicio, pero se los platico muy rápido. Las fuerzas horizontales salieron de entender lo que es la deriva de los continentes, y lo que se vio era que en continentes actualmente separados se tenían fósiles que eran parecidos en los diferentes continentes. Las líneas de colores marcan fósiles iguales en otro y otro lado, y con estos se pensó primero en resolverlo haciendo puentes, o poniendo barquitos que se lleven a los fósiles, cosa que no funciona, ni los puentes ni los barquitos. Entonces la manera más fácil era que estos estuvieran juntos en el pasado, y esto es lo que eventualmente se vio como la deriva continental, y esa fue desarrollada a inicios del siglo pasado, y esa es lo que eventualmente senta o da las bases para lo que es la geología actual, que es con la tectónica de placas. El entender que los continentes eran diferentes en el pasado, y esto explica la parte del cambio climático, la distribución de los cinturones orogénicos y las provincias, cómo ha ido cambiando la geografía a lo largo del tiempo. Esto es de 480, 400 millones de años, 320, pueden ver cómo van cambiando los continentes. 240 millones de años, los continentes están otra vez juntos. 160 millones de años, los continentes están juntos en dos continentes grandes, el de la Eurasia y el de Gondwana. 80 millones de años ya se empieza a ver más parecido a lo que tenemos ahora. El Atlántico se está formando, la India anda caminando por aquí, eventualmente choca y hace los Himalayas. Y cómo queda a la Tierra. Y ahora los retos están en cómo hacemos para entender no solo la posición de los continentes, sino entender también cosas que cambian muy rápido, como las líneas de costa, las montañas y otros rasgos
en el pasado y tener estos mapas integrados de tipo ya paleogeográfico. Esto es Norteamérica hace unos 70 millones de años. Y la deriva continental es lo que eventualmente permitió el paso de entender cómo opera la Tierra y cómo es su superficie cambiante, y curiosamente nos permitió entender también cómo se forman los océanos y los continentes, que es a través de este sistema de cordilleras. Todo el movimiento de océanos y continentes se forman por la creación de fondo oceánico, de piso oceánico. O sea, los océanos son los que evolucionan y son los que crecen y son los que hacen que los continentes se mueven y son los que forman las montañas y son los que representan la tectónica. Y este tipo de cordilleras centrales en los océanos es la cordillera más grande que se conoce, 60.000 kilómetros de longitud y en una cordillera continua, y esto es lo que eventualmente permite el paso a la tectónica de placas. El cambio que produce deriva continental y tectónica de placas sí afecta mucho cómo vemos al planeta actualmente. Sin embargo, estos dos cambios de que los continentes y los océanos se mueven y cómo se forman océanos y continentes, está en realidad basado en entender una serie de cambios a lo largo de bastante tiempo. ¿Qué viene ahora? Viene el entender el interior de la Tierra y viene el entender o comparar con los otros cuerpos en el sistema solar, si todos se forman iguales o cómo hoy funcionan igual, y eventualmente estudiar a los exoplanetas, planetas alrededor de otras estrellas en la Vía Láctea. Entonces, ya me comí el tiempo, yo creo que lo acabamos. Muchas gracias. ¿Preguntas para el doctor Urrutia? Ahí sí. Bueno, muchas gracias por su conferencia. Mi pregunta es muy rápida. Este asunto de la deriva continental, está claro que los continentes se separaron de un continente inicial hace tiempo. Ahora, ¿cuál es la tendencia, vamos a decir, del continente americano? Se separó de África, se mantiene la tendencia, es decir, se está yendo hacia lo que hoy conocemos como Asia. Primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo es que la deriva continental permite que la atmósfera de la Tierra se esté renovando continuamente? Porque uno de los supuestos es que tenemos atmósfera porque hay deriva continental. Muchas gracias. Sí, se puede estimar, de hecho, los movimientos relativos de todos de los continentes y los océanos, que es lo que se conoce como las placas tectónicas. Y Norteamérica se separó de la parte de Europa, abriendo el Atlántico Norte, se abre a lo largo de la cordillera, entonces abre también el Atlántico Sur, y primero se abre el norte y después, un tiempo después se abre el sur, y sí, mantiene su movimiento relativo, y el movimiento relativo se va a mantener mientras el océano Atlántico continúe abriéndose. Eventualmente esto también va a parar y tenemos una reorganización de los movimientos de las placas. Pero al momento sí, el movimiento de separación de Norteamérica y de Europa continúa y va a continuar aparentemente por varios millones de años. La parte de la atmósfera es en realidad una serie de procesos que están ligados, relacionados con diferentes ciclos. Lo que mantiene y de hecho formó la atmósfera en el primer inicio es la actividad volcánica, y la actividad volcánica está ligada al movimiento de las placas tectónicas. Entonces es la relación que hay entre la parte de tectónica y los otros sistemas del sistema Tierra, incluyendo
sistema climático, la atmósfera, océanos y demás. O sea, atmósfera y océanos se forman por la actividad volcánica. En un inicio la temperatura de la Tierra era muy alta y todos los volátiles se escapan. Entonces, la atmósfera y los océanos son, digamos, secundarios y es debido a la actividad interna del planeta. Literalmente, hubo mucha actividad volcánica, se emitió grandes cantidades de gases, incluyendo también vapor de agua, y cayó y llovió hasta formar los océanos. Y el problema es que todo esto ocurrió en ese intervalo en donde no tenemos rocas. Las primeras rocas ya está todo puesto. Bueno. Sí, adelante y luego la persona más cerca. Okay. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su labor y por todo este ciclo. Bueno, con las conferencias yo creo que surgen muchas preguntas acerca de toda esta cuestión científica, geológica, de todo lo que estamos viendo. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué explicación se tiene de que por qué la Tierra hay esta cantidad de agua? ¿Por qué precisamente aquí hay tanta agua? Otra pregunta también sería, ¿por qué a la velocidad que lleva el planeta Tierra, a pesar de la gravedad, por qué no la misma agua o cualquier cuerpo que está en la Tierra no sale volando por la fuerza que lleva? Y bueno, en cuanto a las placas tectónicas que abarcan la cara de la Tierra, mi pregunta es, ¿están como subdivididas en diferentes secciones? ¿Qué es la que van provocando estos levantamientos? Y bueno, las cordilleras marítimas son también como montañas que a su vez van provocando esta fuerza. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, son varias preguntas. La Tierra se mueve su órbita alrededor del Sol y junto con los demás planetas y satélites, y sí, las velocidades son muy altas, del orden de unos 30 kilómetros por segundo. Entonces, si uno lo ve así, pues acostumbrado a las velocidades que uno tiene aquí, uno piensa que va a salir despedido, ¿no? Y es en realidad pues la acción gravitacional la que mantiene a todos los cuerpos en sus órbitas y en sus movimientos relativos unos con respecto a los otros. Y no lo notamos. De hecho, eso lo pueden ver si ustedes alguna vez tienen oportunidad de subirse a uno de estos tren balas. Hay ahora varios lados. Van 240 kilómetros por hora. Y uno se sube y uno se puede tomar el café sin que se le caiga ni nada. Claramente, la única manera en que uno vea la velocidad es que uno trate de bajarse o aviente uno algo por la ventana, entonces sí se da uno cuenta de la velocidad que va, ¿no? Pero no, la gravedad mantiene, y a pesar que la fuerza de gravedad es una de las fuerzas débiles en el universo, la fuerza de gravedad mantiene, la del Sol mantiene a todos los planetas alrededor, nuestra Tierra mantiene a la Luna y nos mantiene a todos aquí arriba, incluyendo el agua. Hay manera de erosionar océanos y atmósfera, pero no es esta de la gravedad, sino el viento solar. Si perdiéramos el campo magnético, el viento solar tiene capacidad de erosionar nuestra atmósfera. Y esa es una posibilidad para Marte, de que perdió su campo magnético en un momento y el viento solar quitó la atmósfera y si hubo océanos o agua líquida en superficie. Las placas sí están todas en movimiento y se generan con estas cordilleras en el centro, y la apertura de estas cordilleras es una cadena montañosa, y es la cadena montañosa continua más larga que tenemos, es en donde se forma la nueva corteza oceánica. Aquí lo tenemos en formación en el Golfo de California, que se está separando del continente, y es a través de una cadena de este tipo. Vamos a tomar 3 preguntas más. Primero usted, luego la persona de atrás y finalmente usted. Pregunte. Hola, buenas noches. Esta lluvia de asteroides, toda esta lluvia que llegó aquí a la Tierra, que impactó por tanto tiempo nuestro planeta, se debe a que todo esto estaba en formación, no es algo cíclico, no es algo
que vuelva a ocurrir, que esperemos en algún otro momento? Bueno, en un inicio había mucho más material. Cuando las primeras etapas de formación del sistema solar. Los sistemas planetarios se forman a partir de estas nubes de gas y de polvo, se condensan, forman la estrella y el resto del material permite la formación del sistema planetario. Y esto lo podemos ver ahora en varias otras estrellas en la Vía Láctea. De hecho, hay muchos sistemas planetarios, más de 400, 500 sistemas planetarios que se han descubierto, que es de hecho la especialidad aquí del doctor Rodríguez. Se empiezan a condensar y entonces se forman cuerpos de mayor tamaño, los planetesimales de unos 10 a 100 kilómetros de tamaño. Estos colisionan y van creciendo, y sí, en una primera etapa hay una cantidad enorme de colisiones, incluyendo colisiones mayores entre cuerpos grandes de tamaño de planeta, y el número de colisiones va disminuyendo en el tiempo porque ya hay menos material, pero seguimos manteniendo la posibilidad de colisiones con núcleos cometarios. Tenemos estas nubes de Oort y del cinturón de Kuiper en la periferia del sistema, que eventualmente sueltan este material y cruzan las órbitas. Los cometas, de hecho, los vemos porque le vienen a dar la vuelta al Sol, y colisiones siguen ocurriendo. De hecho, tenemos evidencia de múltiples colisiones en épocas recientes. La persona del fondo, sí. Buenas noches, doctor Urrutia. Mi pregunta tiene que ver con lo que usted mencionaba sobre la deriva continental que se ve afectada por el océano, que se ve que el océano influye en esta deriva continental, pero también me gustaría saber si realmente tiene un efecto el núcleo caliente de la Tierra y el magma que se encuentra bajo la Tierra en esta deriva continental, en esta transformación del planeta. Y en ese mismo sentido, ¿qué impacto podría estar teniendo las pruebas de bombas atómicas, por ejemplo, en la dinámica de las placas, de los movimientos de las placas? Estamos hablando de 100 kilotones de bombas atómicas. Gracias. Sí, el movimiento que vemos en superficie es la manifestación del calor liberado, o sea, la forma en que opera el sistema tectónico de la Tierra y que permite el movimiento de las placas, la actividad volcánica, es que la Tierra está liberando calor. Y es la liberación de calor la que permite hacer todo este tipo de movimientos en la superficie. Entonces, sí, viene de la parte de abajo, y hay varias fuentes posibles. Una es la desintegración de elementos radioactivos, y la otra es la parte de diferenciación de elementos más pesados que siguen todavía cayendo rumbo a la parte del núcleo. Y estas dos permiten el tener altas temperaturas, y el enfriamiento es el que lo vemos en superficie, y esto va a seguir ocurriendo. Las fuentes todavía están en discusión. Tenemos el núcleo externo y la parte del manto, no el núcleo interno. Y las fuerzas que se generan en las pruebas nucleares, que sí son fuertes para destruirnos a nosotros, no tienen capacidad para mover el sistema tectónico. Es órdenes de magnitud, no alcanzan a hacerlo. Una última pregunta. Para mí es inevitable escuchar placas tectónicas y no recordar los temblores recientes. Escuchamos, sabemos que no se pueden predecir los temblores. No obstante, en los medios escucho que se espera un temblor fuerte, por un lado. ¿Qué opina usted respecto a esto? Y dos, el temblor del 19 de septiembre no sonó la alerta sísmica porque donde fue el epicentro no había sensores. Entonces, este movimiento o este reacomodo en esa zona, ¿era algo inesperado?
Muy bien. Gracias. Los temblores van a seguir ocurriendo en el sentido de que las placas están en movimiento relativo y estas ejercen esfuerzos. Es como estar pues, empujando cosas aquí, pues eventualmente unas se van a romper, etc. Lo que no se puede hacer es predicción en el sentido de decir cuándo, dónde y de qué magnitud. Y eso es en realidad la predicción. El decir que va a ocurrir, pues sí, va a ocurrir en algún lado, en algún momento, en algún tiempo y de algún tamaño, ¿sí? Pero no hay capacidad realmente de tener la predicción en el sentido usable, que es lo que uno esperaría, decir cuándo, dónde y la magnitud, ¿no? Y mientras eso no se pueda, pues o sea, no hay manera de predecirlo. Y la alarma sísmica está instalada para la parte de temblores en la costa, en la zona Guerrero, en la parte de la zona de subducción, y opera con esta red instrumental y se activa cuando al menos 2 de las estaciones tienen el registro para poder confirmar y hacer la estimación, y es cuando tenemos la alarma. Tenemos muchas zonas en donde no está la alarma por diferentes razones, incluyendo algunas técnicas, y el temblor ocurre en menos del tipo que pasó aquí en el estado de Morelos, pero no son, o sea, sí ha habido antes. De hecho, en la parte del registro instrumental de las últimas decenas de años, tenemos alrededor de unos 7, 8 de ese mismo tipo en la zona. Este es el que está un poco más hacia la zona de la Ciudad de México, un poco más al norte, pero es una franja que ya está estudiada desde hace mucho tiempo, con ese tipo de temblores intraplaca hacia adentro. Tenemos diferentes tipos de temblores y con diferentes características y diferentes magnitudes, y también diferentes tiempos de lo que se le llama de recurrencia, aunque tiempos en donde ocurren los temblores. Pues le agradecemos al doctor Urrutia. A todos los conferencistas y a ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.